conflictos. Es el proceso por el cual dos o más personas, o ya sea organizaciones, encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos o financieros. Bienvenidos a una tarde con Dios. Vivimos en un mundo caído, lleno de conflictos. Si hablamos del matrimonio, hay maltrato, tanto con la pareja como con los hijos. Hay abuso, divorcios, hijos quitándoles los bienes a sus padres, a otros les quitan hasta la vida. Y si hablamos del gobierno, ¿cuántos se han corrompido? En muchos lugares ya no existe la libertad. La gente no sabe de quién cuidarse, de los malhechores o de las autoridades. Hay mucha robadera. Hay conflictos por terrenos, conflictos de economía, conflictos de guerra. Este mundo es un caos. Si los chismes son un conflicto, pero ahora todo se ha multiplicado. Y el diablo está contento, riéndose de la humanidad, porque está logrando lo que quería. Se cumple la escritura, se cumple lo que está escrito. Primera de Corintios 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Marcos 13, versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Entonces, ¿creen que es fácil la resolución de conflictos? No es fácil. Necesitamos la ayuda de Dios. Si permitimos la ayuda de Dios, será mucho más fácil, porque Él ya venció al que nos tiene los oídos y ojos tapados. Porque es cierto, mucha gente, no todos, se han vuelto muy rebeldes. No consienten ni que voltees a mirarlos. Entran en conflictos y no aceptan disculpas. Solo dicen: tú me la hiciste y tú me la pagas. Han vuelto a la ley del Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente. Jesucristo vino a partir la historia y a poner nuevas leyes. Y si queremos vivir en paz, debemos respetarlas. Los conflictos debemos solucionarlos sabiamente, y entre más pronto mejor, antes de que broten raíces de odio, rencor y amargura, que solo le hacen daño a uno mismo. Aunque no lo creas, hay muchas personas enfermas por causa del odio y rencor que han guardado. Quedan atados al pasado y no pueden ser felices, no encuentran la paz. Por eso Dios nos advierte en su palabra. Efesios 4, 31 al 32 dice:
Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y Levíticos 19, versículo 18 dice: No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Romanos 12, versículo 19 al 21 también dice: No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es cierto que muchos hemos experimentado el dolor por heridas físicas o emocionales que nos han causado enojo y hemos guardado resentimiento hacia las personas. Pero debemos entender que en primer lugar a Dios no le agrada eso. Y en segundo lugar, no nos trae buenos beneficios. Estar recordando todo el tiempo lo que nos han hecho dañará nuestro organismo. Por eso Dios nos aconseja perdonar. Perdonar no es un acto de cobardía, sino de valentía. Y además, si tú perdonas, serás libre. Cuando tú perdonas, se rompen lazos y cadenas espirituales. Tu cuerpo se sentirá más ligero y encontrarás la paz. Muchas personas no encuentran la paz porque viven en conflictos. El orgullo los domina y no salen de acuerdo. Dios nos ha dejado un manual que es la Biblia y nos enseña cómo manejarnos en este mundo y cómo solucionar nuestros conflictos. Y por si fuera poco, nos manda a su Hijo para que nos sirva de ejemplo. Filipenses 4, versículo 9 dice: Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. No tenemos excusas. Podemos solucionar los conflictos al estilo de Jesucristo. ¿O creen que Jesucristo, porque era el Hijo de Dios, no tenía conflictos? Pues solo por ser Hijo de Dios, tuvo tantos enemigos, conflictos tras conflictos, hasta que le dieron muerte. Pero Él nunca guardó rencor. Él siempre perdonaba. Ni siquiera les guardó rencor a los que lo crucificaron. Solo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos dicen que los judíos le quitaron la vida al Hijo de Dios, pero la realidad es que a Dios nadie le puede quitar la vida. Él la entregó por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús. Dios encarnado en un humano, pero aún siendo Dios, no vino para que le sirviéramos, sino para servir. Daba de comer a multitudes y sanaba a los enfermos. Y cuando había conflictos, Él era sabio para resolverlos. Nosotros queremos arreglar los conflictos
a nuestra manera, con gritos, con amenazas, con altanería. La mayoría no nos acordamos de Dios para pedir su bendición y su guianza. En la mañana nos levantamos y empezamos el día con nuestros quehaceres. Hacemos todo con nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia. A Dios lo dejamos a un lado. Jesucristo empezaba el día yendo al Padre. Dice la Biblia que muy de madrugada oraba al Padre para pedirle su consejo y decía que Él solo hacía lo que veía hacer al Padre. Nunca hizo las cosas a su manera, o como dicen, al garete, sino que siempre recurría a su Padre y a su consejo. Entonces, si Jesucristo acudía al Padre para pedir ayuda, ¿quién somos nosotros para pensar que podemos arreglar nuestros problemas solos? Eso es un error. Me decía mi abuelito Camacho, cuando yo le decía que ya era difícil vivir en este mundo, porque era un caos. Y él me decía, ¿sabes, hijo? No es difícil vivir. Lo difícil es saber vivir. Resolver conflictos al estilo de Jesús implica enfocarse en la reconciliación, el perdón y la búsqueda de la paz, en lugar de la venganza o la confrontación. Se trata de imitar a Jesús con ese ejemplo de amor y compasión, buscando la verdad, la justicia y la restauración de las relaciones. El mundo está dividido, las naciones están divididas por conflictos y guerras, las familias están divididas, no hay comunicación entre hermanos o padres e hijos, así como habrá reconciliación. La iglesia también está dividida. Cada quien tiene su reino y cada uno busca su verdad. Solo hay una verdad, Jesucristo. Juan 14, versículo 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Nosotros como creyentes deberíamos ser ejemplo para los demás, pero aún siendo cristianos, también estamos divididos. Para mí es vergonzoso que en una misma iglesia las personas se dividan en grupos y conociéndose no se hablan ni se saludan. Así como podemos decir que somos hijos de Dios y cómo podemos decir que Dios nos ama. Juan 14, versículo 21 dice: ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir? Que el que conoce sus mandamientos y los pone en práctica, ese es el que ama a Dios, y Dios lo amará a él. Dios es amor, y como todo padre, no le gusta ver a sus hijos divididos, sino en unión, en armonía, perdonándose unos a otros, amándose unos a otros. Dios nos ama tanto que para Él es muy importante que solucionemos nuestros conflictos. Para Él, eso es más importante que hacer buenas obras, incluso más importante que llevarle ofrendas a la iglesia. Mateo 5, versículo 23 al 24 dice:
Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es duro y difícil perdonar cuando nos han herido. Perdonar y buscar la reconciliación, para eso se necesita valentía. Y el único que nos la puede dar es Dios. Resolver conflictos bíblicamente es una forma de lograrlo. Al buscar la reconciliación en lugar de la venganza o las represalias. Si creemos en Cristo, entonces reflejemos a Cristo. Que el mundo mire que somos diferentes. Es una oportunidad de reflejar a Cristo y compartir el mensaje de perdón y reconciliación con los demás. No hay relaciones sin conflictos, pero tenemos que ser sabios para confrontarlos con valor y quedar en acuerdo mutuo. Luchemos para tener relaciones sanas. Los problemas son parte de la vida y huir de ellos no soluciona nada. Tenemos que enfrentarlos como personas civilizadas, personas maduras, que tienen temor a Dios, no con enojo, no con gritos, no con odio. Hablar como personas educadas. Para nosotros como creyentes, cada conflicto que llega a nuestras vidas es una oportunidad de glorificar a Dios. Y debemos estar conscientes que entre más busquemos a Dios, más conflictos tendremos. Con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Pero no te enfoques en las personas. Ellas no son tus enemigos. Nuestro enemigo es el diablo. Él siempre va a traer división. Sabe que si estamos en conflicto con los demás, Dios no escucha nuestras oraciones y trabaja noche y día para que eso no suceda. Sabe que cuando buscas a Dios de todo corazón y empiezas a cumplir sus mandamientos, te conviertes en un hijo de Dios. Y el diablo sabe que te convertirás en un enemigo muy poderoso para él. Satanás no está conforme que Jesucristo lo haya derrotado y busca vengarse con los que creen en Dios, trayendo división. Desde el principio lo ha venido haciendo, empezando con Adán y Eva. Y a veces nos preguntamos cómo pudo ser que Adán y Eva, estando tan cerca de Dios, se hayan dejado engañar. Pues a lo mejor estaban igual que nosotros. No les faltaba nada. Estaban confiados, descuidando la oración, porque muchos de nosotros no nos acordamos de orar hasta que estamos en problemas. Pero si todo va bien, ¿para qué orar? Pero Dios nos advierte que oremos sin cesar. Sin cesar significa siempre, en todo tiempo, todos los días. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18 dice: Estad siempre gozosos,
Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí en este otro versículo podemos mirar quién es nuestro peor enemigo. Efesios 6, versículo 11 al 18 dice: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Cuando nos mantenemos en oración, levantamos un muro más grande que el que está haciendo Trump en la frontera, y el enemigo se mantiene distante. Pero cuando descuidamos la oración, ese muro se desmorona y el enemigo entra como Pedro por su casa y nos ataca. Ya lo dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay un dicho, bien dicho, que dice: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Yo creo que todos deseamos vivir en paz, teniendo paz y armonía en nuestro hogar, con la familia y con los demás. Pero mientras estemos en este mundo, siempre surgirán los conflictos, porque somos personas que pensamos diferentes, tenemos diferentes ideas o gustos, diferentes creencias, etc. Así sea en la propia familia, no pensamos igual. Y Dios quiere que luchemos para solucionar nuestros conflictos con los demás. Y como digo, con la sabiduría de nosotros como humanos, no va a ser fácil. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Te doy un consejo. Cuando quieras resolver un conflicto con cualquier persona, entra en oración primero. Es importante que el Espíritu Santo nos guíe. Pídele a Dios que te pacifique y te quite todo espíritu maligno que esté estorbando, ya sea de orgullo o de enojo, odio o rencor, para que el Espíritu Santo pueda obrar. También lo mismo pídele por la otra persona antes de enfrentarla, y depende de lo grave del conflicto. A veces es necesario entrar en ayuno. Mientras estemos en conflicto, estamos separados de Dios y no tenemos el Espíritu Santo y no podemos agradar a Dios. Si queremos ser de su agrado, debemos ser pacíficos y pacificadores. Mateo 5, versículo 9 dice:
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos perdonar si queremos que Dios nos perdone. Mateo 6, versículo 14 al 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Jesucristo se preocupaba siempre por agradar al Padre. Sigamos el ejemplo del Hijo de Dios. Así seremos llamados también sus hijos. Reflejemos a Cristo, seamos pacificadores, perdonando y solucionando los conflictos al estilo de Jesús. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas.